Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a traer todas las noticias que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros, me parece que es un vídeo súper interesante. Vamos a hablar sobre mercado de pilotos a final del vídeo, pero al principio vamos a empezar acerca de un problema que están presentando todos los equipos por igual en el desarrollo de sus monoplazas, muy interesante, y hablaros sobre información de Aston Martin y de las mejoras que van a llegar en Hungría. Vamos a comenzar por aquí y sobre todo la información que traemos ahora es de Automotor Un Sport, medio alemán que en términos de análisis de la situación actual de los coches y de noticias de información de las mejoras y demás es buenísimo, y ha hablado acerca de los progresos que espera, vamos a decir, espera dar el equipo Aston Martin. Va a llegar mejoras antes del parón veraniego, tal y como ellos han dicho, es decir, intuimos obviamente que van a ser en Hungría porque Aston Martin está diciendo que va a ser en Hungría. La mejora de Aston Martin que llevaron en Imola, retrocedemos a la anterior actualización que llevaron, fue importante. Ahora bien, no se obtuvieron los datos que se querían. Se hablaba ya en su momento, os lo tratamos también en el canal, que se hablaba de que en el simulador tenían aproximadamente una mejora de 4 décimas por vuelta, pero obviamente no se trasladó eso a pista. Lo que se lleva a Hungría, según información de Automotor Un Sport, bueno, repito, Automotor Un Sport dice antes del parón veraniego, vamos a decir que es Hungría, lo que se va a llevar a Hungría es una solución a los problemas que se han generado con ese AMR24 y con la mejora que llegó. Los ingenieros de Aston Martin están transmitiendo al medio alemán saber exactamente dónde está el problema y cómo solucionarlo. Que a ver, esto es lo que han transmitido públicamente también, esto lo hemos estado viendo y por eso hay ese optimismo sobre las mejoras de Hungría, que ahora también os doy mi opinión sobre ellas más adelante. Ahora bien, una cosa es, claro, saber dónde está el problema, porque saber dónde está el problema no es muy complicado, incluso se puede llegar a ver desde fuera. El problema es saber cómo solucionarlo. Veremos si son capaces en esta ocasión de hacerlo. Esto, en teoría, los datos que están obteniendo de esas mejoras que van a introducir están siendo muy positivos y esperan que haya una mejor correlación en pista con lo visto en el mundo real, con lo visto en el simulador, después de haber entendido por qué el anterior paquete no les había dado esa correlación. Así que esto es lo que tenemos por parte de esas mejoras que van a llegar en Hungría. Ahora os hablamos de algo más porque también tenemos las palabras que dio Lance Stroll, pero en esta información que daba Automotor Un Sport han hecho un análisis que me parece muy interesante del problema que están sufriendo todos los equipos por igual. No solo Aston Martin, sino Red Bull lo está sufriendo, Ferrari también, que son dos equipos en la zona alta que no están consiguiendo mejorar, y en general todos, y cómo podría haber cambiado el paradigma de la Fórmula 1 actual con el reglamento de efecto suelo, que ya sabemos que es un reglamento fallido. ¿Por qué es un reglamento fallido? Bueno, es un reglamento erróneo, primero porque se querían conseguir unas cosas que no se han conseguido, se ha tardado mucho más de lo esperado en conseguir, se quería en 2022 que hubiese una igualdad total y eso va a llegar en este 2024. Por ahora parece que ya por fin hay un equipo que puede pelear a Red Bull y a lo mejor el año que viene pues también es un año que se puede llegar a pelear, pero se ha tardado en conseguir eso y sobre todo que aún consiguiéndose no tenemos batallas en pista emocionantes, ruedas a ruedas, que era el objetivo que se perseguía. Más allá de eso, aunque no se haya conseguido ese fundamental, sabemos que es un reglamento erróneo, un reglamento fallido, porque el siguiente, en 2026, aerodinámicamente desaparece el efecto suelo, que esto es algo que dije cuando se anunció el reglamento 2026 y hubo un comentario que me puso de alguien de no desaparece el efecto suelo, solo han dicho que se reduce. Eso es desaparecer el efecto suelo, que no sea lo más importante. Actualmente lo más importante de estos coches es ese efecto suelo, van muy bajos para generarlo aún más, mayor potencia mediante esto, y los suelos, los fondos es lo más importante. En el próximo reglamento regresamos a algo parecido a lo que había antes de 2022, ahí había efecto suelo, lo único que no era lo más importante. En un coche hay efecto suelo siempre, quiero decir, mientras pase aire por debajo vas a generar a veces más, a veces menos, pero generas efecto suelo. Eso es algo que siempre se había tenido, lo único
único que ahora había mayor importancia y eso se reduce para el próximo reglamento. Dicho es, entonces desaparece efecto suelo. Ya si era un reglamento de efecto suelo en 2022, si era lo primordial, si en el siguiente desaparece, desde luego que vemos que es erróneo. Pero este reglamento de efecto suelo habría provocado que sea más difícil actualizar los coches. ¿Y por qué lo estamos identificando ahora 2 años después de que haya llegado este reglamento? Pues es bastante interesante el análisis que han hecho en Automotor Sport. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, primero nos comentan que no están funcionando los paquetes grandes de mejoras, solo ha funcionado de un equipo en específico que ahora os vamos a comentar. ¿Qué equipos han traído paquetes grandes de mejoras? Aparte de Aston Martin, que no ha funcionado ni lo de Japón ni lo de Imola que se ha traído. Bueno, Red Bull va a llevar en Silverstone, os lo hemos contado en el anterior vídeo, su cuarto paquete de mejoras. Llevan 4, que llevaron uno en Japón, llevaron otro también en Imola, han llevado recientemente en Barcelona, llevaron nuevas actualizaciones y ahora llevan el cuarto, que el año pasado trajeron mejoras, recuerdo en Azerbaiyán, recuerdo en Silverstone y ya no llevaron más mejoras. Red Bull todo el año pasado, este año ya van por 4 y no mejoran. Tenemos luego el caso de Ferrari. Ferrari ha tenido 2 paquetes de mejoras. El de Imola, que era una revolución. Y habéis visto la revolución. Ferrari tampoco. Y luego el de Barcelona, que el de Barcelona es a medias, que también se va a completar con lo que llegue en Silverstone. No ha funcionado, no han progresado, no han recortado la diferencia contra Red Bull. Algún equipo de detrás, que ahora os comentamos quién es este equipo, les ha superado. Quiero decir, no están dando pasos adelante. Y hay otro equipo que llevó en España también un paquete muy importante, era su primer paquete grande de mejoras que traían y han ido para atrás, que es RB. Hay unas expectativas de superar incluso a Aston Martin y lo único que ha ocurrido es que te han igualado otros equipos, que ahora os comento esto, pero RB a Barcelona llevó nuevos pontones, nueva entrada de los pontones, tapa motor, alerón trasero, ala viga y nuevo suelo. No funcionó. ¿Qué equipos están consiguiendo mejorar? Solo hay un equipo que realmente haya intentado conseguir algo que ahora os vamos a comentar y sí le haya funcionado, que es McLaren. McLaren es el equipo que sí que está trayendo lo que ahora os queremos decir, cuál es el problema que se está generando y que estamos identificando. Ellos por ahora sí les ha funcionado, como les ha funcionado desde el año pasado todo lo que han traído. Quizá hay algún momento en el que les deje de funcionar, por ahora no es el caso. ¿Por qué digo que McLaren es el único? Porque Mercedes ha traído un nuevo alerón flexible y con eso ha mejorado. Alpine, por ejemplo, le hemos visto una mejoría bastante grande, pero ha sido reducir el peso y ya luego pues el rendimiento real del coche. ¿Qué estamos hablando que no funciona? No le ha funcionado a Aston Martin, no le ha funcionado a Red Bull, no le ha funcionado a RB tampoco, no le ha funcionado a Ferrari, incluso lo que trajo Mercedes no funcionó, Mercedes ha tenido que esperar a este nuevo alerón. Estamos hablando de añadir carga aerodinámica. Que estas son las bases de las mejoras, siempre se ha buscado conseguir más carga aerodinámica y cuanto más carga aerodinámica eras capaz de generar, mejor rendías, pero quizá ahora estamos llegando a un punto que no es tan así. Que trayendo solamente carga aerodinámica, cosas para generar más carga aerodinámica, mejoras en el suelo para generarlo de una forma diferente, no funciona. Y hay un equipo que además lo evidencia muy claro, que es Ferrari. ¿Por qué? Porque ha vuelto a aparecer en Ferrari el problema del rebote. Es decir, un problema de 2022 lo están volviendo a tener. Repito, el único equipo que trae mejoras para añadir más carga aerodinámica y le ha funcionado es McLaren este año. Importante decirlo de que a partir de este año. ¿Por qué? Es porque ahora estamos añadiendo más carga aerodinámica y está volviendo a aparecer este rebote. Lo curioso es que después de 2022 y ver que apareció el porpoising, lo que se hizo por parte de la Fórmula 1 es tratar de levantar los coches para solucionar el problema del porpoising, y eso hicieron todos los equipos. Se solucionó y una vez solucionado, durante 2023 se fue buscando añadir más carga aerodinámica. Eso es lo que hicieron todos los equipos y ya en ese 2023 no hubo problemas, pero ahora sí que está habiendo. Ya estamos llegando a unos niveles otra vez de carga que a lo mejor no es idóneo traer más carga aerodinámica, porque cuanta más carga aerodinámica traigas, sobre todo por ejemplo en el caso de Ferrari, la mejora estuvo muy importante en Barcelona en el difusor, y el problema es que cuando llega ese aire succionado por el difusor te genera ese rebote, entonces sería lo que está generando ahora los problemas, y quizá estamos viendo en un reglamento en el que
hemos llegado a un punto en el que a lo mejor hay que hacer otras mejoras porque añadir más carga no va a ser efectivo. Quiero decir, sí que están consiguiendo los equipos más carga aerodinámica, pero les genera otra serie de problemas, sobre todo de conducción. Claro, si a lo mejor si fuese una máquina quien conduce estos coches, quizás seguiría siendo positivo, porque esa máquina pues sacaría exactamente el máximo potencial de ese coche, pero ahora mismo todos son muy difíciles de conducir, o algunos más que otros por supuesto, y es el problema al que se están presentando los equipos, y me ha parecido bastante curioso para traeroslo, contaros y que veamos qué es lo que está pasando ahora mismo, no en un equipo en específico, sino en todos están teniendo este problema. Recuperando lo de Aston Martin, este es un problema que por supuesto está sufriendo también Aston Martin, que sufrió en Imola tratando de añadir más carga aerodinámica. El coche se ha hecho más difícil de conducir y entonces están obteniendo peores resultados. El objetivo es conseguir mejorar esto en Silverstone, así contaba también conseguir mejorar esto, perdonad, en Hungría, así contaba también Lance Stroll, que están ocurriendo muchas cosas después de un momento muy complicado y que el futuro pinta bien. Creo que tenemos muchas cosas en las que trabajar, por supuesto. Como equipo estamos atravesando momentos duros, complicados. No estamos donde queremos estar comparados donde estábamos en estas alturas de la temporada pasada. Tenemos más dificultades, sin duda alguna, pero hay muchas cosas que están sucediendo en Silverstone, así que el futuro pinta bien. Que si bien es cierto, estas palabras a mí me suenan un poco más, sobre todo están pasando muchas cosas en Silverstone, me suena más a lo que está ocurriendo, los cambios internos que están ocurriendo ahora. Esto era lo que comentaba Lance Stroll de que tenían que trabajar, y efectivamente Aston Martin estaría trabajando en solucionar esos problemas, sobre todo en el paso por curva, que es el mayor de los problemas que está teniendo Aston Martin. Tenemos mucho subviraje a mitad de curva, hemos intentado cambiar la configuración, pero sigue siendo nuestra mayor limitación y algo que no podemos realmente entender ni arreglar en estos momentos. Se está trabajando mucho en Silverstone para traer mejoras en las próximas carreras y mejorar estos problemas. Y aquí haciendo referencia a lo que hemos comentado al principio del vídeo, ¿no? De que Aston Martin transmite de que sí han encontrado esos problemas y sí han encontrado la forma de solucionarlos, llegará en Hungría estos problemas para tratar de solucionar los problemas que se han generado, no solo el paso por curva y el subviraje que nos comenta. ¿Será positivo? Yo cada vez tengo más dudas de esas mejoras de Aston Martin, básicamente porque viendo estos problemas y luego que se hable de que van a cambiar radicalmente el concepto en septiembre, como os tratamos ayer también, que os contamos ayer, yo tengo mis dudas, sinceramente, de que vayan a ser capaces. Veremos qué es lo que traen. Yo mi expectativa es que sea un alerón flexible como el que ahora se está permitiendo y que con esto sean capaces de mejorar, pues como en Mercedes, que Mercedes ha tenido un mejor balance en el coche y no les es tan difícil de conducir solo por este nuevo alerón que han traído. Bueno, ya no solo, pero han ido trayendo algunas cosas y sobre todo fue eso lo que les ha dado mejor rendimiento. Así que veremos qué es lo que trae Aston Martin. Esto es lo que nos comentaban. Y también, hablando acerca de Ferrari, tenemos que hablar de Carlos Sainz porque ha hablado acerca de su objetivo para el Gran Premio de Silverstone que visitamos este fin de semana, donde recordemos que también va a haber nuevas piezas. Como ya os he contado, lo que se llevó en Barcelona era el paquete de Silverstone adelantado, o una parte de él, porque el paquete estaba programado para Silverstone. Lograron adelantar la mayor parte del paquete, no ha resultado en ser efectivo, pero queda una parte que son las nuevas piezas que se llegarán a Silverstone. Son muy importantes porque es un circuito que no se le adapta tan bien, por lo menos, como sería Austria, que Austria estuvieron mucho más cerca de Mercedes gracias a eso, así que veremos si tienen buen rendimiento. Y el objetivo de Carlos Sainz para este fin de semana en Silverstone es acercarse más a los Mercedes. Pues me gustaría por lo menos estar delante de Mercedes, que ya son 2 carreras seguidas que nos ganan. El primer Mercedes gana al primer Ferrari y eso es lo que más me preocupa, porque a principio de temporada ni les mirábamos, así que vamos a luchar fuerte en la fábrica para traer algo a Silverstone que nos ayude en estos circuitos de alta velocidad, porque está claro que estamos sufriendo.
Por cierto, y antes de hablar acerca de mercado de pilotos, que es lo último que os queremos comentar, quiero hablaros acerca de las horas de túnel de viento, porque ya se saben qué horas de túnel de viento a partir de julio van a tener todos los equipos hasta el 31 de diciembre. Y estas horas son muy importantes no solo para el desarrollo de lo que queda de temporada, sino para el desarrollo de los coches de 2025. Recordemos que a partir del 1 de enero de 2025 se puede trabajar en el coche 2026 y se va a trabajar casi en exclusiva, así que lo que lleven ya hecho va a ser sumamente importante. Y al final las horas de túnel de viento se distribuyen, hay un cambio a mitad de temporada y luego a principios del próximo año se distribuyen por cómo ha quedado el Mundial de Constructores, así que tal y como está ahora es como se han quedado. Que esto le ha venido bastante mal a Haas, por ejemplo, porque Haas ahora tiene menos horas que Alpine por una muy buena carrera que ha sido la última. Tenemos a Sauber, que Sauber es el equipo que más horas de túnel de viento va a tener, con 460 horas de túnel de viento. Williams es el siguiente con 440, van restándose de 20 en 20 a partir de aquí. Alpine tiene 420, Haas 400, RB tiene 380, Aston Martin 360, Mercedes 340, McLaren 320, Ferrari 300 y Red Bull 280. Fijaros que es la mitad de las que tiene Sauber. Aston Martin tiene 100 menos de las que tiene Sauber, así que bueno, así es como se distribuye ahora mismo las horas de túnel de viento hasta el final de la temporada. Vamos a hablaros acerca de mercado de pilotos y os vamos a hablar de Max Verstappen, porque podría ser que el piloto neerlandés no siga el próximo año en Red Bull, pese a que él en Austria dijo que sí, que él va a seguir en Red Bull. Vamos a contaros toda la historia y luego las informaciones que están surgiendo desde muchos tipos de medios diferentes que todos coinciden en lo mismo. Podría ser que su padre sea quien acabe sacando a Verstappen de Red Bull. Ahora os comentamos todo esto, pero lo primero, fue un fin de semana movido en este sentido, que ni siquiera nos ha dado tiempo a comentároslo, así que gracias a no comentároslo, bueno, pues tenemos más información, todo reunido en un mismo punto. El fin de semana en Austria comenzaba en la rueda de prensa oficial de la FIA con la pregunta a Verstappen: ¿te vas a quedar en Red Bull? Y la verdad que la primera respuesta que hizo... Le pidieron que dijera sí o no, no dijo ni sí ni dijo no y lo habló muy por encima, sobre todo diciendo algo importante que era: estoy trabajando en el coche del año que viene. ¿Por qué digo esto? Porque luego se lo volvieron a preguntar y le dijeron claro, di si sí o si no, si te quedas en Red Bull. Y dijo: ¿no te ha servido lo de antes? Hablando acerca de estoy trabajando en el coche. Y dijo: bueno, pues si necesitas una respuesta, sí, me quedo. Si estoy trabajando en el coche el año que viene, es que me quedo. Eso es lo que dijo. Vale, bueno, obviamente es también lo que tienes que decir en casa Red Bull, al menos la información que está surgiendo. Pero así comenzó el fin de semana y el viernes hubo unas palabras súper interesantes de Jos Verstappen, padre de Max Verstappen. ¿Qué es lo que salió a decir Jos Verstappen? Bueno, Jos Verstappen llevaba mucho tiempo sin tener palabras públicamente en contra de Christian Horner, que ya a principios de año hubo bastante rifirrafe entre ambos, pero los trataron de separar y hasta el momento no había vuelto a ocurrir nada. Jos Verstappen salió y estalló en contra del team principal de Red Bull. ¿Por qué? Este fin de semana en el Red Bull Ring, Red Bull iba a hacer unas vueltas de exhibición, primero con el RB1, con David Coulthard subido al volante, eso ocurrió, y también con el RB8, que ahí se iba a subir Jos Verstappen, lo cual no acabó sucediendo. Jos Verstappen no acabó montándose en el coche y lo que dijo Jos Verstappen sobre por qué no hizo su parte de la exhibición es: en los últimos días he escuchado desde varios sectores que Horner ha hecho todo lo posible para no dejarme conducir. ¿Y para qué? Por los demás no se filmara nada. Entonces pienso, dímelo a la cara. Esto no tiene que ser así para mí. Me parece muy decepcionante, que además fijaros esa actitud de dímelo a la cara, ¿no? Bueno, pues ante esto respondió también Christian Horner, a lo cual dejó claro que él no ha tenido nada que ver. Esto es algo organizado por el circuito y yo no tengo poder de veto. Nunca he tenido problemas con padres de otros pilotos en el pasado.
interesante. Nunca he tenido problemas antes con otros padres de pilotos. Si Josh tiene problemas, no tengo nada que decir al respecto ahora. La relación con Max siempre ha sido muy buena y fuerte. Es nuestro piloto y muy importante en nuestro equipo. Así que es importante tener una buena relación con él. Después de esto, Jos Verstappen volvió a hablar, le volvieron a preguntar, por cierto, se le ofreció al final subirse, pero ya dijo que no, después de lo que había ocurrido, después de que le vetase teóricamente, según él, Christian Horner. En teoría las informaciones indican que sí que fue Horner, pero después de que le vetase Christian Horner, dijo ya que no y además lo llamó infantil. ¿Qué infantil puede llegar a ser? Iban a grabar, por ejemplo, también con un dron, pero Horner no quería que me grabaran. Ya terminé por completo con él. Esto es como una guardería. Al final me habrían permitido montar, pero me retiré. Esto me parece muy infantil por parte de Horner, pero creo que dice algo sobre él. Y lo más importante aquí es la influencia que tiene el padre de Verstappen sobre el propio Max Verstappen, que, hombre, es su padre, pero no tiene por qué decidir sobre su futuro, ¿no? Porque en el pasado también ha habido ocasiones en las que pues, el padre no está de acuerdo con el hijo piloto. Bueno, pues es que Max Verstappen dejó bastante claro a principios de este año que lo apoyaba totalmente en todo lo que decía, cuando peor estaba la situación dentro del equipo Red Bull. Y cuando ocurrió esto, se lo preguntaron, lo cual dijo que, a ver, no es lo ideal ahora mismo la situación en la que están. Bueno, quiero decir, en realidad, por supuesto, no es genial. No lo es para mí, ni para mi papá, ni para Christian, ni para el equipo. Por supuesto, no quiero que esas cosas pasen, pero podría ser que esa tensión que hay sea lo que provoque la salida de Max Verstappen. Pues no lo sabemos, por supuesto, ahora mismo. Ahora bien, Verstappen cree rotundamente lo que ha contado su padre, Jos Verstappen. Creo que sí, mi padre ha sido bastante claro sobre el motivo detrás de eso, detrás de que no le dejasen correr. Y, por supuesto, puedo entender su opinión, porque al final le piden que pilote el coche y descubre que no quieren luego que lo haga. Bueno, a mi padre en realidad no le preocupaba demasiado hacer ese desfile, pero le preguntaron y le dijeron, por favor, ya sabes, hazlo por los aficionados holandeses y bla 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 bla. En realidad tenemos una gran relación con la pista, así que lo entiendo. Y por otro lado, ya sabes, estoy aquí, por supuesto, para centrarme en el aspecto del rendimiento. Por eso quiero una buena relación con todos. Pero, por supuesto, este escenario podría haberse evitado. Y la persona que ha tratado de conciliar todo esto un poco, de calmar las aguas, de pedir paz, ha sido Helmut Marko, que vaya que encima en esto tenga que salir Helmut Marko, ¿no? Pero bueno, ha querido pedir un poco la paz en ese sentido porque en la situación actual no necesitan más distracciones cuando además no tienen tanto dominio como incluso tenían por lo menos a principio de año, porque a principio de año tenían mucho dominio, pues bueno, podía ocurrir este tipo de cosas porque Verstappen seguía ganando, pero es que ya no tienen tanto dominio, así que ha pedido paz. En realidad hemos decidido concentrarnos en el aspecto deportivo y tenemos suficientes problemas allí para resolver eso, pero lo que voy a decir es que se trata de un asunto privado entre Jos y Christian y que realmente no debería tener lugar en absolutos tan triviales como una carrera de exhibición. Por supuesto, ante esto aprovechó Toto Wolff a pronunciarse. Un Toto Wolff que ya había hablado sobre el fichaje de Max Verstappen, dejando claro que ellos van a esperar todo lo que sea posible. Esto lo llegó a decir al principio del fin de semana cuando le preguntaron sobre las palabras que había dicho Verstappen de que se quedaba en Red Bull, porque le dijeron eso y dijo: ¿seguro que ha dicho que se queda en Red Bull? Así como dubitativo, y dijo que iba a esperar todo lo que fuera necesario si hacía falta para Verstappen. Después de todo lo que ha ocurrido, aprovecha también el team principal de Mercedes para salir, para decir que ellos están trabajando en darle un coche para que Verstappen fiche por ellos. Hay 3 equipos que compiten ahora mismo entre sí. Ojalá podamos demostrar que ahora también formamos parte de este grupo. Así que tal vez haya una ventana, aquí hablando de fichar a Verstappen, pero 2026 es nuestro año principal donde muchas cosas cambian y creo que podría ser bastante atractivo conducir con nosotros, pero si es Max y si puede salir de su contrato, no lo sé.
Creo que en cualquier caso, si un piloto no quiere quedarse en algún lugar, es muy difícil mantener a un piloto. Pero no me baso en eso. Creo que lo más importante es mirarnos a nosotros mismos. Un coche rápido siempre va a llamar la atención de un piloto rápido. Así que es nuestra principal prioridad. Todos estos movimientos de pilotos aquí no es la final de la historia. Puede ser que esta tensión entre Christian Horner y Jos Verstappen sea lo que provoque una salida de Verstappen de Red Bull. Mi opinión es que sí. O sea, quiero decir, no estoy diciendo que vaya a ocurrir. Quiero decir que es lo que puede provocarlo. Y como esto continúe con un Verstappen que está de acuerdo, por así decirlo, con su padre, porque lo dejó muy claro a principios de este año, puede provocar la marcha de Max Verstappen del equipo. El año pasado, el principio de año fue muy claro. Yo apoyo a mi padre cuando estaba viendo todo este problema. Ya habiendo dicho eso, ahora mismo, desde luego que puede ser lo que lo provoque. Que luego se arrepienta, que luego no se arrepienta, es otra cosa. Luego dependería de cómo acabe saliendo. Si sale mal, eso Verstappen se lo va a recriminar a su padre durante mucho tiempo y podría ser lo que provoque quizá una ruptura de relación deportiva, por así decirlo. Ocurrió en el pasado, aunque no fuese que saliese mal, pero por ejemplo, Lewis Hamilton, su manager era su padre hasta un cierto punto en el que dijo, bueno, hay conflicto de intereses, prefiero que sea otra persona. Pero ahora mismo que está detrás de su padre, que le deja, no es su manager, su padre realmente, tienen otro manager, pero bueno, sabemos la influencia que tiene, pues igual que Carlos Sainz, su padre Carlos Sainz, no es su manager oficialmente, su manager es Caco, su primo, pero bueno. Entonces eso, yo creo que sí que desde luego puede ser lo que lo provoque. Que el hecho de irte a Mercedes luego es porque es la mejor opción fuera de Red Bull que puede llegar a tener, es el motor Mercedes que puede ser muy atractivo para ese 2026 y porque Mercedes siempre es buen equipo. Pero yo creo que sí que desde luego puede ser algo que lo acabe detonando. ¿Que ocurra o no ocurra? Pues depende cómo avance todo un poco todavía todo este año. Yo no descartaría nada. Y hay mucha gente con muy buena información diciendo que Verstappen no sigue el próximo año. Esto es importante también, porque esto es algo que hemos comentado alguna ocasión en el canal. Si no se marcha el año que viene, lo tiene muy complicado Verstappen realmente para salir de Red Bull. ¿Por qué? Muy sencillo, si Mercedes no puede ficharlo este año, tienes que subir a Kimi Antonelli ya porque no van a tener seguramente otra opción. Y si no tienes otra opción y ya has subido a Kimi Antonelli, en el 26 no lo vas a bajar a otro equipo. Entonces ahí ya se le acabaría esa opción a Verstappen. Entonces si se quiere ir de verdad, tiene que ser este año. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Esta es toda la historia que ha ocurrido. No es la única noticia en relación a mercado de fichajes del equipo Red Bull, porque Helmut Marko ha vuelto a hablar acerca de Liam Lawson, que también ha sido uno de los temas que se habló en Austria. Ya os trajimos también las palabras de un Daniel Ricciardo que decía: no he escuchado las palabras de Helmut Marko, pero seguro que es para motivarme. Bueno, pues Helmut Marko es muy claro, le van a dar un asiento a Liam Lawson según ha comentado. Le ofreceremos algo, un asiento para el año que viene. Está claro que RB es un equipo junior. Eso se ha hablado de forma interna y todos lo han entendido. Los propietarios lo han mencionado de esa forma, pero yo no necesariamente quiero llamarlo un equipo joven. Nuestro trabajo es desarrollar a pilotos jóvenes, pero también tenemos que tener éxito en este deporte y en el negocio. Eso no se puede conseguir solo con pilotos jóvenes. Por ese motivo, creemos que la mezcla de un piloto joven y un piloto experimentado es perfecta. Hemos extendido el contrato de Yuki a largo plazo, lo cual me pone extremadamente contento. Ahora tenemos otra decisión que tomar para 2025, pero no tenemos ninguna prisa. Es un lujo que tengamos a Lawson como piloto reserva y de simulador. Al mismo tiempo queremos darle también tiempo a Daniel para que demuestre y luego tomaremos una decisión. El problema está en que le puedes dar tiempo a Ricciardo para que demuestre, pero Lawson, si no le confirmas antes de septiembre, se te puede ir. Y si lo quieres subir, quieres una dupla de un piloto joven y un piloto experimentado, pero Tsunoda ya tiene también bastante experiencia. Tsunoda va a seguir. Y para lo que está haciendo Ricciardo, lo siento mucho. Y yo me gustaba muchísimo Ricciardo, sobre todo cuando estaba teniendo un mejor rendimiento. Soy una persona que me gusta mucho Ricciardo. Pero para lo que está rindiendo hoy en día, Lawson no te va a hacer de menos. No tiene mucho sentido, sinceramente, seguir con Ricciardo en un equipo que es de jóvenes pilotos. Tenía sentido tratar de traerlo, tratar de probarlo, habiéndolo probado, no habiendo sido un rendimiento espectacular.
no tiene sentido que continúe realmente en RB. Veremos cómo evoluciona y también veremos cómo evoluciona la situación de un Oliver Bearman que parece, según información desde Italia, que mañana va a ser el anuncio oficial de que va a ser el piloto de Haas. Va a ser el primer anuncio que Haas haga esta temporada en relación a sus pilotos. No se sabe todavía con exactitud quién va a ser el segundo. Quien mejor posicionado estaba era Esteban Ocon, pero Ocon también parece ahora estar negociando con otros equipos, así que veremos cómo se soluciona eso. Lo que está claro es que Bearman va a conducir con Haas. Esto se lleva hablando muchísimo tiempo, se da por entendido desde Arabia Saudí, e incluso la semana pasada ya se habló que se anunciaría antes del Gran Premio de Silverstone, porque el Gran Premio de Gran Bretaña es el Gran Premio de casa de Oliver Bearman, así que se quería anunciar antes de que se dispute y parece que el anuncio se va a realizar mañana. Veremos si se puede llegar a realizar antes, si no se realiza mañana, pero al final esta es la información que tenemos por ahora. Os recuerdo que este fin de semana, también el viernes, va a estar subido en los libres 1 al Haas de, en este caso, Kevin Magnussen. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete. Te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.